¿Alguna vez has sentido la mirada de alguien clavada en tu nuca? ¿Te has dado la vuelta y, efectivamente, había alguien mirándote? Es una sensación extraña, ¿verdad? Casi como si la mirada tuviera peso, como si fuera algo físico que te toca. Pues bien, no eres el único que lo ha pensado. De hecho, durante siglos, la humanidad entera estaba convencida de que así es exactamente como funcionaba la realidad. Viajemos atrás en el tiempo, al año 450 a.C. Imagina que estás sentado con Empédocles, uno de los filósofos más brillantes de la antigua Grecia. Si le preguntaras cómo puedes ver la montaña que está al fondo, él no te diría que la luz del sol rebota en la montaña y entra en tus ojos. Para nada. Eso sería absurdo para él. Empédocles te miraría muy serio y te explicaría la teoría de la extramisión. Básicamente, los griegos creían que tú tenías superpoderes. Creían que tus ojos no eran ventanas pasivas, sino linternas activas. Pensaban que dentro de nosotros ardía un fuego visual y que, cada vez que abrías los párpados, disparabas rayos de fuego, como tentáculos invisibles, para palpar los objetos. Piénsalo un segundo. Según ellos, ver no era recibir información. Ver era tocar el mundo a distancia con la mirada. Es una idea seductora, ¿no? Nos hace sentir poderosos, el centro del universo. Pero había un problema gigantesco que nadie quería admitir y que destruye esta teoría en un segundo. Y aquí es donde quiero que hagas una prueba mental conmigo. Si esta teoría fuera cierta, si de verdad tuviéramos linternas de fuego en los ojos, ¿por qué demonios no podemos ver en la oscuridad total? Si yo soy la fuente de la luz, debería poder entrar en una cueva cerrada, abrir los ojos e iluminar las paredes como si fuera un faro. Pero tú y yo sabemos lo que pasa cuando se apagan todas las luces. No vemos absolutamente nada. Nos quedamos ciegos. Ese simple hecho, esa oscuridad absoluta, fue la primera gran bofetada a nuestro ego como especie. La luz fue el primer misterio que nos enseñó una lección de humildad brutal. No somos los creadores de nuestra realidad. Somos simples receptores pasivos. Estamos a merced de algo externo a nosotros. Si el universo no nos manda luz, nosotros no existimos visualmente. Pero claro, ¿por qué gente tan inteligente como los griegos se equivocó durante tanto tiempo? ¿Por qué nuestra intuición nos engaña? La respuesta está en una frase que resume todo este video. La luz viaja tan rápido que supera nuestra capacidad de imaginar la velocidad. Es tan rápida que, para nuestros ancestros, era instantánea. Abrías los ojos y ¡pum! Veías la estrella más lejana al mismo tiempo que tu propia mano. No había retraso. Y esa ilusión de inmediatez nos hizo creer que la luz nacía en nosotros. Pero estaban equivocados. La luz no es nuestra. Y lo más inquietante no es de dónde viene, sino lo que tarda en llegar. Porque una vez que aceptamos que no somos linternas, surge una pregunta mucho más aterradora. Si la luz viene de fuera, ¿cuánto tiempo lleva viajando hasta nosotros? Lo que descubrimos 1500 años después cambió la forma en que entendemos el tiempo para siempre. Pasaron casi 1500 años de oscuridad intelectual. Nadie se atrevía a cuestionar a los gigantes griegos. La humanidad seguía creyendo que éramos el centro de todo, disparando rayos por los ojos, hasta que un hombre, encerrado entre cuatro paredes, cambió las reglas del juego para siempre. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la verdad no se descubrió en una gran universidad ni en un laboratorio lujoso. Se descubrió en una prisión. Viajemos a El Cairo. Estamos en el año 1021. Nuestro protagonista es Ibn al-Haytham, un erudito brillante que tenía un pequeño problema. Estaba bajo arresto domiciliario. Básicamente, estaba fingiendo locura para evitar que un califa furioso le cortara la cabeza por no poder cumplir una promesa de ingeniería imposible. Imagina la situación. Estás encerrado en tu habitación día tras día, temiendo por tu vida, con nada más que tiempo libre y oscuridad. Cualquiera se habría vuelto loco de verdad, pero él hizo algo diferente. Él observó. En la penumbra de su encierro, notó que por un agujero minúsculo en sus cortinas entraba un haz de luz, pero no era solo luz. Ese rayo proyectaba en la pared opuesta una imagen perfecta, pero invertida, de lo que pasaba en la calle. La gente caminando, los edificios, todo estaba ahí, pintado en su pared por la luz. Acababa de crear, por accidente, la primera cámara oscura,
En ese momento, Al-Haytham se dio cuenta de algo que mató la teoría griega en un segundo. Si nuestros ojos fueran los que emiten la luz, esa imagen en la pared no debería existir. La luz no salía de él. La luz venía de fuera, viajaba en líneas rectas perfectas, cruzaba el agujero y se estrellaba contra la pared. Fue un golpe de realidad brutal. Demostró que nuestros ojos no son linternas, son cámaras. Somos cámaras oscuras biológicas. La luz entra, no sale. Pero lo más revolucionario no fue solo corregir la anatomía, fue la interpretación que hizo de esto. Por primera vez en la historia, alguien trató a la luz no como un espíritu místico o una presencia divina, sino como una entidad física. Al-Haytham entendió que la luz era algo que ocupa espacio, algo que rebota, algo que viaja del punto A al punto B. Y aquí es donde te pido que prestes mucha atención, porque este es el cimiento de todo lo que veremos hoy. Si la luz es una entidad física que viaja a través del espacio, entonces está sujeta a las leyes del movimiento. Y si se mueve, tiene que tardar un tiempo en llegar. No puede ser instantánea, tiene que tener una velocidad finita. Al-Haytham nos sacó de la magia y nos metió de lleno en la física. Nos dio las gafas correctas para ver el universo, pero aunque él sabía que la luz viajaba, no tenía la tecnología para medir qué tan rápido lo hacía. La pregunta quedó flotando en el aire durante 6 siglos más. Vale, la luz se mueve, ¿pero podemos atraparla? El siguiente hombre en intentarlo fue, quizás, el científico más famoso de la historia, y su intento fue un fracaso tan espectacular que vale la pena contarlo. Así que ya sabíamos que la luz se movía. Ibn al-Haytham nos había convencido de que la luz era un viajero en el espacio. Pero claro, saber que algo se mueve es una cosa, y saber cuánto tarda en llegar es otra muy distinta. Durante 600 años, esa pregunta fue ignorada. Nadie tenía las agallas o la locura necesaria para intentar medir lo inmedible, hasta que llegó el padre de la ciencia moderna. Estamos en Italia, en el año 1638, y Galileo Galilei tiene un plan. Si lo piensas hoy, su experimento suena casi cómico, como un juego de niños, pero en aquel entonces fue la tecnología punta. Galileo no tenía láseres, ni relojes atómicos, ni sensores digitales. Lo único que tenía eran 2 linternas, 2 asistentes y un par de colinas separadas por poco más de 1 kilómetro. El plan era de una lógica aplastante. Imagínate la escena. Es una noche cerrada. Galileo está en una cima y su asistente en la otra. Ambos tienen una linterna tapada con una tela. La idea era sencilla. Galileo destaparía su linterna y en el momento exacto en que el asistente viera el brillo, él destaparía la suya. Galileo solo tenía que contar el tiempo que pasaba desde que él soltaba la tela hasta que veía la luz de vuelta. Simple, ¿verdad? Es lo mismo que hacemos con el eco del sonido en una montaña. Gritas y esperas a que vuelva el sonido. Galileo quería medir el eco de la luz. Pero aquí es donde la realidad le dio una bofetada a la ambición humana. En el momento en que Galileo destapó su luz, ¡bup! La respuesta del asistente llegó al instante. No hubo pausa, no hubo espera. Fue inmediato. Lo intentaron una y otra vez. Se alejaron más. Lo repitieron hasta el cansancio. Pero el resultado siempre era el mismo. Destapar, ver, destapar, ver. Todo ocurría en un parpadeo. Para cualquier persona normal, esto habría sido la prueba definitiva de que la luz es instantánea, de que viaja a velocidad infinita. Habrían dicho, Galileo, ríndete, la luz está en todas partes a la vez. Pero Galileo no era una persona normal. Y aquí está la genialidad de este fracaso. Él se dio cuenta de que el problema no era la luz, el problema éramos nosotros. Entendió que el tiempo que la luz tardaba en cruzar ese kilómetro era tan minúsculo que quedaba totalmente oculto por la torpeza de los reflejos humanos. Entre que el ojo ve y la mano se mueve, perdemos décimas de segundo valiosísimas. La luz era demasiado rápida para nuestros cuerpos. Así que Galileo escribió una conclusión que sembró la primera gran duda en la comunidad científica. No dijo que fuera infinita. Dijo que, si no es instantánea, es extraordinariamente rápida.
Fue una forma elegante de decir, se mueve, pero es más rápida de lo que mi cerebro puede procesar. Ese fracaso fue crucial, porque nos enseñó que para atrapar a la luz no podíamos usar distancias humanas. 1 kilómetro no es nada para la luz. Necesitábamos un laboratorio mucho más grande. Necesitábamos salir de la Tierra. Y para el siguiente intento, no usaríamos linternas en colinas italianas. Usaríamos el sistema solar entero como nuestro reloj cronómetro. Y el resultado, esta vez, iba a dejar al mundo con la boca abierta. Galileo nos dejó una lección muy clara. Si quieres medir al corredor más rápido del universo, no puedes usar una pista de carreras tan pequeña como la Tierra. Necesitas un estadio de dimensiones colosales. Y eso es exactamente lo que hicimos 38 años después. Cambiamos las colinas de Italia por el vacío del espacio exterior. Estamos en el año 1676. El escenario es el prestigioso Observatorio de París, y nuestro protagonista es un joven astrónomo danés llamado Ole Rømer. Rømer no estaba buscando la velocidad de la luz. En realidad, estaba obsesionado con algo mucho más práctico: Júpiter y su luna, Io. Verás, Io es como un reloj suizo cósmico. Gira alrededor de Júpiter con una precisión pasmosa. Cada 42 horas y media, Io desaparece detrás de Júpiter y se produce un eclipse. Es tan exacto que los marineros lo usaban para saber la hora en alta mar. Tic-tac, eclipse. Tic-tac, eclipse. Pero había un problema que traía de cabeza a los astrónomos y que nadie podía explicar. Rømer se dio cuenta de que, a veces, Io llegaba tarde a su cita. Cuando la Tierra estaba lejos de Júpiter, el eclipse ocurría minutos después de lo previsto. Pero cuando la Tierra se acercaba a Júpiter meses después, el eclipse se adelantaba y volvía a ser puntual. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso el reloj cósmico de Dios estaba fallando? ¿Io se cansaba y luego aceleraba? Eso no tenía ningún sentido físico, y aquí es donde Rømer tuvo la audacia de proponer algo que para la época sonaba a completa locura. Dijo, el reloj no está roto, Io siempre es puntual. Lo que pasa es que la noticia de su eclipse tarda más en llegar a mis ojos cuando estoy lejos. Fue un momento de lucidez brillante. Rømer entendió que la distancia extra que tenía que recorrer la luz a través del sistema solar le costaba tiempo. Calculó que la luz tardaba unos 22 minutos en cruzar la órbita de la Tierra. Por primera vez en la historia, teníamos una prueba real. La luz no era instantánea. La luz tenía velocidad, pero, como suele pasar en la historia de la ciencia, tener razón no es suficiente si tu jefe no te cree. Y el jefe de Rømer no era otro que Giovanni Cassini, el astrónomo más famoso e influyente del mundo en ese momento. Cuando Rømer presentó sus datos, Cassini dijo, no, rechazó la idea de plano. Y no fue solo un desacuerdo técnico, fue un rechazo filosófico. Para Cassini y para la mayoría de la comunidad científica, la idea de que la mecánica celeste tuviera lag, que tuviera un retraso, era inaceptable. Ellos querían un universo perfecto, instantáneo, donde lo que ves es lo que está pasando ahora mismo. Aceptar el retraso de la luz significaba aceptar que nuestra visión del cosmos es imperfecta. Afortunadamente, Rømer no se rindió y el tiempo le dio la razón. Pero el precio de su descubrimiento fue una verdad existencial que todavía hoy nos cuesta asimilar. Piénsalo bien, si la luz tarda tiempo en llegar de Júpiter a la Tierra, eso significa que cuando Rømer miraba por su telescopio, no estaba viendo a Io en ese momento. Estaba viendo dónde había estado Io minutos antes. Rømer descubrió accidentalmente que mirar al cielo no es mirar al espacio, es mirar al tiempo. Descubrió que ahora es un concepto local, que todo lo que ves, absolutamente todo, pertenece al pasado. Pero claro, saber que la luz viaja rápido es una cosa. Entender cómo viaja fue el siguiente gran dolor de cabeza, porque si la luz es una viajera, ¿por dónde demonios viaja? ¿Camina sobre el vacío? La respuesta a esa pregunta nos llevó a inventar una sustancia fantasma que no existía y a cometer el error más vergonzoso de la física moderna. Aunque Rømer tenía razón, su descubrimiento dejó un sabor amargo. La idea de que la luz tardaba tiempo en viajar era tan revolucionaria que muchos seguían pensando que era un error de cálculo o una rareza exclusiva de Júpiter.
necesitábamos algo más. Necesitábamos una prueba que no dependiera de lunas lejanas, sino de algo que pudiéramos sentir aquí mismo, bajo nuestros propios pies. Y esa prueba llegó 50 años después. No mirando al cielo, sino mirando una tormenta. Estamos en el año 1728. El astrónomo inglés James Bradley está confundido. Lleva meses observando una estrella llamada Gamma Draconis, y hay algo que le está volviendo loco. La estrella no está quieta. No es que se mueva por el cielo como un planeta. Es un movimiento sutil. Un pequeño desplazamiento circular que se repite cada año. Según la lógica de la época, esa estrella debería estar fija, clavada en el firmamento, pero no lo estaba. Bradley estaba frustrado. ¿Estaba mal su telescopio? ¿Se estaba tambaleando la Tierra? La respuesta le golpeó de la forma más inesperada posible. Durante un paseo en barco por el río Támesis, Bradley notó que, cada vez que el barco giraba o cambiaba de velocidad, la pequeña bandera en el mástil cambiaba de dirección, aunque el viento soplaba siempre hacia el mismo lado. Y ahí, en ese instante cotidiano, su cerebro hizo clic y conectó todo con una analogía que es, posiblemente, la más hermosa de la física clásica. Quiero que imagines esto conmigo, porque es la clave para entender cómo funciona la luz. Imagínate que estás parado en la calle bajo una lluvia torrencial, una lluvia que cae perfectamente vertical, recta hacia abajo. Si tienes un paraguas y te quedas quieto, lo sostienes recto sobre tu cabeza, ¿verdad? El mango apunta al cielo, pero ¿qué pasa si, de repente, echas a correr a toda velocidad bajo esa lluvia? Si sigues manteniendo el paraguas recto, te vas a mojar las piernas y el pecho, porque tú estás chocando contra las gotas al avanzar. Para no mojarte, instintivamente inclinas el paraguas hacia adelante, en la dirección en la que corres. Cuanto más rápido corres, más tienes que inclinar el paraguas. Bradley se dio cuenta de que su telescopio era ese paraguas, y la luz de las estrellas era la lluvia. Entendió que la luz cae sobre nosotros como una lluvia cósmica que viene de arriba. Pero como la Tierra no está quieta, como la Tierra está corriendo alrededor del Sol a una velocidad vertiginosa, no podemos apuntar el telescopio recto hacia la estrella. Tenemos que inclinarlo ligeramente hacia adelante para atrapar los fotones mientras nos movemos. A este fenómeno lo llamó aberración estelar, y fue un descubrimiento tan monumental que silenció a todos los escépticos de golpe. ¿Por qué fue tan importante? Porque con este simple ángulo de inclinación, Bradley mató 2 pájaros de un tiro y reescribió los libros de historia. Primero, confirmó sin lugar a dudas que la luz tiene una velocidad finita. Si la luz fuera instantánea, sería como una lluvia infinitamente rápida. No necesitarías inclinar el paraguas, te mojaría igual. El hecho de tener que inclinar el telescopio demostraba que a la luz le toma tiempo bajar por el tubo. Y segundo, y esto fue el golpe de gracia a la Iglesia y a los conservadores, probó físicamente que la Tierra se mueve. Si estuviéramos quietos en el centro del universo, no habría aberración. El hecho de tener que inclinar el telescopio era la prueba definitiva de que viajamos alrededor del Sol. Ya no había dudas. La luz corre y nosotros corremos con ella. Pero claro, hasta ahora, todo esto eran observaciones del cielo. Mirábamos estrellas, lunas, planetas. Para los científicos más pragmáticos, esto seguía siendo teoría espacial. Nadie había logrado medir la velocidad de la luz aquí abajo, en la Tierra, con una máquina construida por el hombre. La luz seguía siendo una entidad celestial, inalcanzable para nuestras manos. Eso estaba a punto de cambiar, porque un siglo después, un francés decidió que ya estaba harto de mirar al cielo. Decidió que iba a cazar un rayo de luz y lo iba a obligar a pasar por una trampa mecánica mortal, una rueda dentada girando a velocidades imposibles. Teníamos las pruebas, sabíamos que la luz viajaba. Romer nos lo dijo mirando lunas, y Bradley nos lo confirmó mirando estrellas bajo la lluvia cósmica. Pero había algo que todavía nos molestaba profundamente. Todo lo que sabíamos sobre la luz venía del espacio exterior. Era un conocimiento lejano, intocable, casi divino. Para medir la luz, teníamos que esperar a que el universo alineara los planetas o moviera la Tierra. Éramos espectadores pasivos, esperando que el cosmos nos diera una pista.
Nadie, absolutamente nadie, había logrado domesticar a la luz aquí abajo, en la superficie. Nadie había logrado encerrarla en un laboratorio y obligarla a confesar su velocidad, hasta que, en el año 1849, un físico francés llamado Hippolyte Fizeau dijo: «Se acabó mirar al cielo. Voy a cazarla aquí, en París». Y para hacerlo, Fizeau no construyó un telescopio más grande. Construyó una trampa mecánica, algo que yo llamo la rueda de la muerte. Quiero que visualices el experimento porque es de una ingeniosidad mecánica brutal. Fizeau se subió a una casa en el barrio de Montmartre y colocó una máquina extraña. A 8 kilómetros de distancia, en otra colina, colocó un espejo perfectamente alineado. La misión era simple: disparar un rayo de luz desde su máquina, hacer que viajara esos 8 kilómetros, rebotara en el espejo y volviera otros 8 kilómetros hasta su ojo. 16 kilómetros en total. Pero claro, ya sabemos lo que le pasó a Galileo. La luz es tan rápida que ese viaje de ida y vuelta es instantáneo para nosotros. Verías el reflejo todo el tiempo. Aquí es donde entra la genialidad de Fizeau. Él no quería ver la luz. Él quería cortarla en pedazos. Colocó una rueda dentada, parecida a una sierra circular, justo delante del rayo de luz. Si la rueda estaba quieta, la luz pasaba por el hueco entre dos dientes, iba al espejo, volvía por el mismo hueco y Fizeau la veía. Pero entonces, Fizeau empezó a girar la rueda. Imagina la escena. El engranaje empieza a zumbar, girando cada vez más rápido, cientos de vueltas por segundo. La idea era la siguiente: si lograba girar la rueda a la velocidad exacta, el rayo de luz saldría por un hueco, viajaría los 8 kilómetros, volvería y para cuando llegara de nuevo a la rueda, el hueco ya se habría movido y un diente de metal estaría bloqueando el camino. Fizeau estaba jugando una carrera contra el propio fotón y lo logró. Hubo un momento, a una velocidad específica de rotación, en que la luz desapareció de su visor. Oscuridad total. Había logrado que la luz, la cosa más rápida del universo, fuera demasiado lenta para esquivar el diente de su rueda. Conociendo la velocidad de la rueda y la distancia de los 8 kilómetros, Fizeau hizo los cálculos y obtuvo un número. Un número real, tangible, medido con engranajes de metal y grasa, no con estrellas lejanas. Ese día de 1849, la luz dejó de ser un fenómeno celestial inalcanzable. Dejamos de tratarla como magia y empezamos a tratarla como un parámetro físico más. Si podíamos medirla con una rueda dentada, significaba que la luz era parte de nuestra realidad material. Fizeau nos dio el cuánto. Nos dijo cuán rápido corre. Pero lo que no sabía es que, al convertir la luz en un objeto de estudio terrestre, estaba a punto de desatar la mayor crisis en la historia de la física. Porque unos años después, un escocés tomaría esos datos y, usando solo lápiz y papel, descubriría que la luz no es lo que pensábamos. No es solo un rayo brillante, es algo mucho más extraño. Algo que conecta la electricidad de tus nervios con el magnetismo de la Tierra. Prepárate, porque estamos a punto de descubrir la verdadera identidad del fantasma. Fizeau atrapó la luz en una rueda dentada y nos dio un número. Por fin sabíamos a qué velocidad corría, pero seguíamos teniendo un problema enorme. No teníamos ni la más remota idea de qué era eso que estaba corriendo. ¿Era una partícula? ¿Era un fluido? ¿Era una vibración divina? La respuesta no llegó mirando por un microscopio, ni construyendo una máquina más grande. Llegó de la forma más silenciosa posible, con un hombre sentado en un escritorio, mirando una hoja de papel llena de garabatos matemáticos. Estamos en 1865. El hombre es el escocés James Clerk Maxwell, y lo que está a punto de hacer es, sin exagerar, uno de los actos de brujería intelectual más grandes de la historia. Maxwell no estaba estudiando la luz, para nada. Su obsesión eran dos fuerzas que parecían no tener nada que ver, la electricidad y el magnetismo. Hasta ese momento pensábamos que eran primos lejanos. Ya sabes, los rayos de una tormenta por un lado y las brújulas de los barcos por otro. Pero Maxwell, jugando con sus ecuaciones, se dio cuenta de algo fascinante. Descubrió que estas dos fuerzas estaban conectadas íntimamente. Vio que un campo eléctrico cambiante creaba un campo magnético y que ese campo magnético cambiante creaba, a su vez, un campo eléctrico. Era como un baile infinito. Uno generaba al otro
empujándose mutuamente hacia adelante a través del espacio. Maxwell se dio cuenta de que este baile creaba una onda electromagnética que podía viajar sola por el vacío, pero entonces la curiosidad le pudo. Como buen físico, se hizo la pregunta del millón. Vale, si esta onda hipotética existe, ¿a qué velocidad viaja? Maxwell tomó los datos que tenía sobre la fuerza de los imanes y la intensidad de las chispas eléctricas, los metió en sus ecuaciones y despejó la incógnita de la velocidad. Y aquí es donde al pobre Maxwell casi se le para el corazón. El número que escupieron las matemáticas fue, aproximadamente, 300.000 kilómetros por segundo. Maxwell se quedó helado. Ese número le sonaba demasiado. Era casi idéntico al número que Fizeau había medido con su rueda dentada unos años antes. ¿Podía ser una coincidencia? En la física, amigos míos, no existen las coincidencias tan perfectas. En ese momento, Maxwell tuvo una revelación que cambió el mundo. Comprendió que esa onda electromagnética que salía de sus números no era una curiosidad matemática. Esa onda era la luz. La luz no es magia. La luz es simplemente electricidad y magnetismo bailando un vals a una velocidad vertiginosa. Y esto rompió nuestra realidad por completo, porque si la luz es una onda electromagnética, significa que no es única. Significa que es solo una pequeña parte de una familia mucho más grande. Maxwell nos enseñó que las ondas de radio, las microondas, los rayos X y la luz visible son exactamente la misma cosa. Lo único que cambia es su frecuencia. Fue una profecía matemática cumplida. Maxwell unificó el universo en una sola teoría elegante, pero había un pequeño detalle en sus ecuaciones que nadie notó al principio, una pequeña trampa que nos llevaría al mayor fracaso científico de todos los tiempos. Verás, las ondas de sonido necesitan aire para viajar, las olas del mar necesitan agua. Si la luz es una onda, como dijo Maxwell, ¿por dónde viaja? ¿Qué es lo que ondula en el vacío del espacio? Los científicos estaban convencidos de que debía existir una sustancia invisible que llenaba todo el universo, un océano fantasma que nos rodeaba y que permitía a la luz viajar. Lo llamaron el éter y decidieron que iban a encontrarlo, costara lo que costara. Así que Maxwell nos dijo que la luz era una onda. Y eso sonaba genial en el papel, pero creó un dolor de cabeza monumental en la realidad. Piénsalo un segundo. Para que exista una ola en el mar, necesitas agua. Si quitas el agua, no hay ola. Para que mi voz llegue a tus oídos, necesito aire que vibre. Si quitas el aire, no hay sonido. Las ondas necesitan un medio para viajar. Es una ley básica. Entonces, si la luz nos llega desde las estrellas cruzando el vacío del espacio, ¿qué demonios está vibrando ahí fuera? El espacio no puede estar vacío. Tiene que haber algo. Los científicos de la época, convencidos de que tenían la razón, se inventaron una sustancia invisible. La llamaron el éter luminífero. Imaginaban que el universo entero estaba lleno de este fluido fantasma, una especie de océano invisible en el que todos estábamos sumergidos. Parecía la solución perfecta, pero en el año 1887, dos físicos estadounidenses decidieron que ya estaba bien de imaginar. Decidieron que iban a tocar ese éter. Sus nombres eran Albert Michelson y Edward Morley, y lo que hicieron en un sótano de Ohio se conoce hoy como el fracaso más exitoso de la historia. Su lógica era aplastante. Si la Tierra se mueve a toda velocidad alrededor del Sol, deberíamos sentir el viento de ese éter golpeándonos en la cara, igual que sientes el aire cuando sacas la mano por la ventanilla de un coche. Si lanzas un rayo de luz a favor de ese viento, debería ir más rápido. Si lo lanzas en contra, debería ir más lento. Es matemática de preescolar. 100 más 10 son 110. Construyeron el interferómetro, una máquina preciosa y ultra precisa para medir esa diferencia de velocidad. Lo prepararon todo, contuvieron la respiración y miraron los resultados. Y aquí es donde la realidad se rompió en 1000 pedazos. El resultado fue cero, nada, nulo. No importaba hacia dónde dispararan la luz. No importaba si la Tierra se movía hacia la izquierda, hacia la derecha o si estaba en el otro lado del Sol. La velocidad de la luz era siempre exactamente la misma. Quiero que entiendas lo aterrador que fue esto para ellos. Imagina que vas en un tren a 100 kilómetros por hora
y lanzas una pelota hacia adelante a 20 kilómetros por hora. Para alguien que está fuera, la pelota va a 120, ¿verdad? Se suman las velocidades. Pues con la luz no pasaba eso. Si vas en un cohete persiguiendo un rayo de luz, el rayo se aleja de ti a 300.000 kilómetros por segundo. Si das la vuelta y huyes del rayo de luz, te golpea en la espalda a 300.000 kilómetros por segundo. Da igual lo rápido que corras. La luz no obedece a la suma y resta. La luz es una constante inamovible. Michelson y Morley pensaron que habían fracasado, pensaron que su máquina estaba rota. No podían aceptar que el universo funcionara así, porque si la velocidad de la luz es constante sin importar lo que tú hagas, entonces lo que tiene que cambiar es todo lo demás. La física clásica acababa de chocar contra un muro. El éter no existía. Estábamos solos en el vacío, con una luz que rompía las leyes de la lógica. El mundo científico entró en pánico. Necesitaban a alguien que mirara ese desastre y viera una solución. Y esa solución no iba a venir de un laboratorio famoso, sino de una pequeña oficina de patentes en Suiza, donde un joven desconocido estaba a punto de decirnos que, para salvar a la luz, teníamos que matar al tiempo. La comunidad científica estaba contra las cuerdas. El experimento de Michelson y Morley había dejado una verdad incómoda sobre la mesa. La luz es una rebelde que no obedece las leyes del movimiento. Va a la misma velocidad, siempre, sin importar lo que hagas. Era como decir que un coche va a 100 kilómetros por hora, tanto si está aparcado como si va a toda potencia. Era un absurdo lógico, una pesadilla matemática. Y en medio de ese caos, en una pequeña oficina de patentes en Berna, Suiza, un joven de 26 años decidió que la única forma de arreglar el universo era romperlo por completo. Estamos en el año 1905. Albert Einstein no era el genio del pelo alborotado que todos conocemos. Era un desconocido, pero tenía una capacidad única para hacer preguntas peligrosas. Einstein miró el problema y dijo: vale, aceptemos lo imposible. Aceptemos que la velocidad de la luz es constante e inamovible. Es el límite absoluto. Pero claro, la velocidad es una ecuación simple. Velocidad es igual a distancia dividida por tiempo. Y aquí es donde viene el giro que te va a volar la cabeza. El mismo que hizo temblar a la física. Si la velocidad no puede cambiar, entonces lo que tiene que cambiar son las otras dos piezas de la ecuación. Para que la luz siga siendo la luz, la distancia tiene que encogerse y el tiempo tiene que estirarse. Piénsalo un segundo. Einstein no descubrió una nueva partícula. Einstein asesinó al tiempo absoluto. Hasta ese momento, creíamos que el tiempo era como un gran reloj maestro en el cielo, haciendo tic-tac al mismo ritmo para todo el mundo, desde un rey en su trono hasta un cometa cruzando la galaxia. Creíamos que un segundo era un segundo, aquí y en Marte. Einstein demostró que eso es mentira. El tiempo no es rígido, el tiempo es elástico. Es como un chicle que se puede estirar. Su teoría de la relatividad especial nos enseñó una regla de oro. Cuanto más rápido te mueves a través del espacio, más lento te mueves a través del tiempo. Imagina que tienes una bolsa de velocidad total. Si gastas toda tu velocidad moviéndote por el espacio, corriendo muy rápido, te queda menos velocidad para moverte por el tiempo. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, para ti, el tiempo se detendría por completo. De repente, ahora dejó de significar lo mismo para todos. Mi ahora y tu ahora pueden ser distintos si nos movemos a velocidades diferentes. Cada reloj en el universo marca un ritmo propio, dependiendo de su velocidad. Einstein salvó a la luz, pero condenó al tiempo a ser relativo. Pero esta teoría traía una consecuencia oculta, un precio a pagar, porque si nada puede superar la velocidad de la luz, significa que existe una barrera invisible, un muro cósmico que nos impide acelerar para siempre. ¿Qué nos frena? ¿Qué es lo que nos impide pisar el acelerador a fondo y alcanzar a un rayo de luz? La respuesta está en la ecuación más famosa de la historia.
una pequeña fórmula de 3 letras que nos reveló por qué, cuanto más corres, más pesado te vuelves. Einstein mató al tiempo absoluto y nos dejó flotando en un universo donde cada reloj marca una hora distinta. Pero esa fue solo la primera parte de la pesadilla para la física clásica, porque Einstein se guardaba un as bajo la manga, una segunda trampa oculta en sus matemáticas que explica, de una vez por todas, por qué tú y yo nunca, jamás podremos viajar a la velocidad de la luz. Y la respuesta está en esa pequeña fórmula que has visto estampada en camisetas y tazas por todo el mundo. E es igual a mc al cuadrado. Todo el mundo conoce la ecuación, pero muy pocos entienden la advertencia mortal que esconde. Para entenderlo, quiero que te imagines que estás al volante de la nave espacial más potente jamás construida. Tienes combustible infinito y una carretera recta y vacía delante de ti. Así que pisas el acelerador a fondo. Al principio, todo va genial. Aceleras de 0 a 1000, a 1.000.000, a 100 millones de kilómetros por hora. Sientes el empuje contra el asiento. Pero a medida que te acercas a ese límite sagrado, al 90% de la velocidad de la luz, algo extraño empieza a ocurrir. Tu nave empieza a comportarse de forma perezosa. Tú sigues inyectando la misma energía en los motores, pero la velocidad ya no sube tanto como antes. Pisas más fuerte. Gastas el doble de energía, pero el velocímetro apenas se mueve. ¿Qué está pasando? ¿Se ha roto el motor? No. Lo que pasa es que estás luchando contra la realidad misma. Einstein descubrió que la energía y la masa son intercambiables. Son dos caras de la misma moneda. Normalmente, cuando le das energía a un objeto, este se mueve más rápido, pero cuando te acercas a la velocidad de la luz, el universo cambia las reglas del juego. La energía que le estás dando a la nave ya no se usa solo para acelerar. El universo toma esa energía y la convierte en masa. Escucha bien esto, porque es contraintuitivo. Cuanto más rápido vas, más pesado te vuelves. Al 99% de la velocidad de la luz, tu nave ha ganado tanta masa que pesa toneladas más que cuando despegaste. Te conviertes, literalmente, en tu propio obstáculo. Eres una barrera para ti mismo. Y aquí viene el golpe final, la razón por la que el límite es inquebrantable. Si quisieras llegar al 100% de la velocidad de la luz, si quisieras igualar al fotón, tus matemáticas colapsarían, porque para empujar esa masa gigantesca necesitarías energía infinita, y al hacerlo, tu masa se volvería infinita. Serías un objeto con peso infinito intentando moverse con energía infinita. Es un absurdo, es una imposibilidad física. Por eso decimos que la velocidad de la luz no es solo un número, es el cortafuegos, el firewall del universo. Es el mecanismo de seguridad que tiene la realidad para evitar que nada con masa rompa la estructura del cosmos. La luz puede viajar a esa velocidad porque no pesa nada. Es un fantasma sin masa. Pero tú y yo somos materia. Estamos condenados a ser lentos. Ahora bien, hemos dicho que no podemos alcanzar la luz, pero ¿qué pasa si nos quedamos justo al borde? ¿Qué pasa si viajamos al 99,9% durante un buen rato? Lo que ocurre entonces es que, al volver a casa, te das cuenta de que has roto la conexión con tu familia para siempre. Prepárate, porque vamos a hablar del experimento mental que destroza el corazón de cualquier viajero. Hemos aceptado que el universo tiene un límite de velocidad y que, si intentamos romperlo, nuestra propia masa nos detendrá. Somos prisioneros de la materia. Pero, ¿y si te dijera que no hace falta llegar al 100% para que la realidad se rompa? ¿Y si te dijera que rozar ese límite tiene un precio humano devastador? Para entenderlo, tenemos que ir al año 1911 y plantear el experimento mental más cruel y famoso de la historia de la física. Imagina que tienes un hermano gemelo. Sois idénticos, tenéis la misma edad, el mismo ADN, la misma vida, pero hoy vuestros caminos se separan. Tú te quedas aquí, en la Tierra, con tu trabajo de 9 a 5 y tu vida tranquila. Pero tu hermano es astronauta, se sube a una nave capaz de viajar al 99% de la velocidad de la luz y despega hacia una estrella lejana. Desde tu ventana ves la estela de la nave desaparecer. Para tu hermano, el viaje es intenso pero corto. En los relojes de su nave,
El viaje de ida y vuelta dura, digamos, 5 años. Él vive 5 años de vida, lee libros, hace ejercicio, duerme sus 8 horas. 5 años después, la nave regresa. Aterriza en el mismo lugar de donde salió. Tú corres a la plataforma de lanzamiento para abrazarlo. Esperas ver a tu hermano, quizás con algunas arrugas nuevas, un poco más cansado, 5 años más viejo. Pero cuando se abre la escotilla, lo que ves te hiela la sangre. De la nave baja tu hermano, joven, fuerte, radiante. Ha envejecido exactamente 5 años. Tiene la misma cara que recordabas. Pero cuando él te mira a ti, él no ve a su hermano gemelo, ve a un anciano. Mientras él estaba fuera esos 5 años suyos, en la Tierra han pasado 50, 60 o 70 años. Tú has vivido una vida entera, te has casado, has tenido nietos y te has jubilado, mientras él apenas ha tenido tiempo de que le salga una cana. Esto, amigos míos, es la paradoja de los gemelos, y lo más aterrador es que no tiene nada que ver con la biología. No es que la nave lo haya congelado, como en las películas de ciencia ficción. Sus células envejecieron a ritmo normal. Su corazón latió los millones de veces correctas. Lo que pasó es que, al moverse tan rápido por el espacio, su tiempo se ralentizó drásticamente comparado con el tuyo. Literalmente, ha viajado al futuro. Ha saltado por encima de tu vida entera. Ahora mismo estarás pensando, vale, es una historia bonita, pero es solo teoría, ¿verdad? Error. Esto no es solo papel y lápiz. Esto es real y lo hemos comprobado. No hemos enviado gemelos al espacio, pero hemos subido relojes atómicos ultraprecisos a aviones comerciales y los hemos hecho volar alrededor del mundo a gran velocidad. Al aterrizar y compararlos con los relojes que se quedaron en tierra, los relojes viajeros estaban atrasados. Habían viajado nanosegundos al futuro. Es más, lo usas todos los días. Los satélites del GPS que orbitan la Tierra se mueven muy rápido y sienten menos gravedad. Si los ingenieros no ajustaran sus relojes internos para corregir esta dilatación temporal de Einstein, tu Google Maps fallaría por kilómetros cada día. El tiempo es relativo, y esa fue la lección final de la velocidad. Si corres lo suficiente, puedes burlar a la muerte, pero el precio es ver morir a todos los que amas. Pero espera, porque hasta ahora hemos hablado de cómo la velocidad cambia el tiempo. Pero Einstein, que no sabía estarse quieto, 4 años después se dio cuenta de que la luz tenía otro enemigo, algo mucho más grande y pesado que una nave espacial. Prepárate, porque vamos a descubrir qué pasa cuando un rayo de luz se enfrenta a la gravedad. Ya hemos visto que la velocidad puede doblar el tiempo como si fuera un chicle, y eso ya es bastante difícil de digerir. Pero Einstein, que al parecer odiaba que durmiéramos tranquilos, volvió a la carga 4 años después, con una idea todavía más radical. Estamos en el año 1915. Einstein publica la relatividad general y nos lanza una pregunta que parecía estúpida. ¿Qué pasa si un rayo de luz pasa cerca de algo muy pesado, como el Sol? Según la física clásica, la respuesta era nada. Piénsalo. Isaac Newton nos enseñó que la gravedad es una fuerza que atrae masas. Si sueltas una manzana, cae porque tiene masa. Pero la luz no pesa. Los fotones tienen masa cero. Son fantasmas. Por lo tanto, la gravedad no debería poder tocarlos. La luz debería pasar al lado del Sol en línea recta, ignorándolo por completo, ¿verdad? Pues no. Einstein dijo, estáis mirando esto mal. La gravedad no es una fuerza invisible que tira de las cosas. La gravedad es la forma del espacio. Imagina que el universo es una cama elástica gigante, perfectamente estirada. Si pones una bola de bolos en el centro, la tela se hunde, se curva. Ahora, imagina que lanzas una canica pequeña a través de esa cama elástica. La canica intenta ir recta, pero como la tela está curvada, la canica se desvía y hace una curva alrededor de la bola de bolos. Einstein nos voló la cabeza al decirnos que la luz hace exactamente lo mismo. La luz siempre intenta viajar en línea recta. Es el viajero más disciplinado que existe. Pero si el espacio por el que viaja está doblado por culpa de una estrella o un planeta, la luz no tiene otra opción que seguir esa curva. Esto rompió nuestra realidad porque significa que la luz cae. Aunque no tenga masa, aunque no pese nada, la luz cae hacia los objetos pesados, igual que cae una piedra.
si la tiras desde un edificio. La única diferencia es que la luz va tan rápido que cae, haciendo una curva muy amplia. Pero aquí es donde la cosa pasa de ser curiosa a ser terrorífica. Si la gravedad es lo suficientemente fuerte, puede doblar el espacio tanto que atrape a la luz por completo. Imagina un objeto con tanta masa, tanta gravedad, que dobla el espacio hasta cerrarlo sobre sí mismo. Un agujero negro. Si estuvieras flotando cerca de un agujero negro, en un punto muy específico llamado la esfera de fotones, la gravedad sería tan brutal que la luz no caería hacia adentro ni escaparía hacia afuera. La luz se quedaría atrapada orbitando en círculos perfectos a tu alrededor, como un satélite. ¿Sabes lo que verías si estuvieras ahí parado? Si encendieras una linterna y apuntaras hacia adelante, la luz saldría de ti, daría una vuelta completa de 360 grados al agujero negro y te golpearía en la espalda. Si miraras hacia adelante, no verías la oscuridad del espacio, verías tu propia nuca, verías tu espalda. Estarías atrapado en un carrusel de luz donde el espacio está tan roto que delante es lo mismo que detrás. Einstein puso esta locura sobre el papel en 1915, pero claro, el papel lo aguanta todo. Decir que la luz se dobla es fácil. Probarlo es casi imposible. Necesitábamos que el universo apagara las luces para poder ver si el Sol realmente era capaz de torcer un rayo de luz. Y 4 años después, el universo nos dio exactamente eso, el eclipse más importante de la historia. Decir que la gravedad dobla la luz es muy fácil si eres Einstein y tienes una pizarra, pero demostrarlo en el mundo real era una pesadilla logística. Piénsalo un momento. Para probar que el Sol dobla la luz de las estrellas que pasan cerca de él, necesitas ver esas estrellas, justo al lado del Sol. ¿Y cuál es el problema? Que el Sol brilla tanto que borra todo lo que tiene alrededor. Es imposible ver estrellas de día. Estamos ciegos ante la evidencia. Para confirmar esta locura, necesitábamos que el universo nos hiciera un favor gigantesco. Necesitábamos que alguien apagara el Sol durante unos minutos al mediodía. Y el 29 de mayo de 1919, el cosmos cumplió su parte del trato. Ese día iba a ocurrir un eclipse solar total. La luna pasaría perfectamente por delante del Sol, bloqueando su luz cegadora y permitiéndonos ver, por unos instantes, las estrellas que estaban justo detrás y alrededor del rey de nuestro sistema solar. Entra en escena Arthur Eddington, un astrofísico inglés con una misión casi suicida para la época: viajar a una isla remota en la costa de África, esperar que no estuviera nublado y tomar la fotografía más importante de la historia de la ciencia. La tensión era brutal. Si las fotos mostraban que las estrellas estaban en su sitio de siempre, Einstein sería el hazmerreír de Europa y Newton seguiría siendo el rey indiscutible. Pero si las estrellas aparecían movidas, entonces vivíamos en una realidad completamente nueva. Eddington preparó sus telescopios, rezó para que las nubes se apartaran y durante los minutos de oscuridad total disparó su cámara. Meses después, cuando reveló las placas fotográficas y las comparó con fotos de esas mismas estrellas tomadas de noche, el mundo se quedó sin aliento. Las estrellas no estaban donde debían estar, aparecían desplazadas, ligeramente empujadas hacia afuera, lejos del borde del Sol. ¿Qué había pasado? ¿Las estrellas se habían movido? No. La luz de esas estrellas había viajado en línea recta durante millones de años, pero justo al pasar, rozando el Sol, la gravedad las agarró y curvó su camino. Nuestros ojos, que asumen que la luz siempre viaja recto, proyectaron esa imagen en un lugar falso. El Sol había actuado como una lupa gigante, había funcionado como una lente gravitacional. Ese desplazamiento minúsculo en una fotografía en blanco y negro fue el terremoto intelectual más grande del siglo XX. Fue la prueba irrefutable de que el espacio no es un escenario rígido y vacío, es flexible, se dobla. Y la luz, nuestro mensajero de confianza, sigue esas curvas. De la noche a la mañana, Albert Einstein pasó de ser un físico teórico a convertirse en la primera estrella de rock de la ciencia mundial. Los titulares de los periódicos gritaban: «Luces en los cielos, todo torcido». Pero mientras celebrábamos que entendíamos la gravedad, no nos dimos cuenta de que la luz nos estaba gritando otro secreto.
un secreto que no tenía que ver con la posición de las estrellas, sino con su color. Porque cuando empezamos a mirar más allá de nuestra galaxia, notamos que el universo se estaba comportando de una manera muy extraña. La luz llegaba cansada, llegaba roja. Y eso solo podía significar una cosa aterradora: el universo se estaba rompiendo. Einstein nos enseñó que la gravedad podía doblar la luz como si fuera un alambre, y eso ya fue suficiente para cambiar nuestra visión del cosmos. El espacio no era plano, era curvo. Pero apenas 10 años después, cuando ya nos estábamos acostumbrando a esta idea, un abogado convertido en astrónomo miró por un telescopio y se dio cuenta de que la luz no solo se dobla, la luz se estira. Y ese estiramiento nos reveló la noticia más inquietante de la historia de la cosmología. Estamos en el año 1929. Su nombre es Edwin Hubble y está sentado en la cima del Monte Wilson, manejando el telescopio más grande del mundo en aquel momento. Hubble se dedicaba a catalogar galaxias lejanas. Su trabajo debería haber sido aburrido y rutinario: medir dónde estaban y de qué color eran. Según la lógica, las estrellas de esas galaxias deberían emitir la misma luz blanca y brillante que nuestro Sol. Pero cuando Hubble analizó esa luz, vio algo que no tenía sentido. La luz de casi todas las galaxias lejanas no era blanca, era roja. Y no era un rojo sutil. Cuanto más lejos estaba la galaxia, más rojo intenso era su color. Era como si la luz llegara a la Tierra cansada, agotada, perdiendo energía por el camino. Hubble se quedó perplejo. ¿Por qué el universo entero se estaba tiñendo de rojo? ¿Qué le estaba pasando a la luz? Para entender lo que descubrió, necesito que pienses en el sonido de una ambulancia. Ya conoces el efecto. Cuando la ambulancia se acerca a ti, la sirena suena aguda, chillona, pero en el instante exacto en que te cruza y se aleja, el sonido se vuelve grave, profundo. Eso se llama efecto Doppler, y ocurre porque el sonido es una onda. Cuando la ambulancia viene hacia ti, aplasta las ondas sonoras, las comprime, y eso crea un tono agudo. Pero cuando se aleja, las ondas se estiran, se alargan, y eso crea un tono grave. Hubble tuvo la genialidad de aplicar esto a la luz, porque la luz también es una onda. Si un objeto se acerca a nosotros a gran velocidad, sus ondas de luz se aplastan y se ven de color azul. Pero si el objeto se aleja, las ondas se estiran, se alargan y se vuelven rojas. El corrimiento al rojo fue la pistola humeante. Hubble se dio cuenta de que todas las galaxias se veían rojas porque todas se estaban alejando de nosotros. Y lo hacían a velocidades de pesadilla. Pero aquí viene la parte que realmente rompe nuestra realidad. No es que las galaxias tengan motores y estén huyendo de la Tierra a través del espacio. Lo que Hubble descubrió es que el propio espacio se está estirando. Imagina que pintas puntos en un globo desinflado. Esos puntos son las galaxias. Ahora empiezas a inflar el globo. Los puntos se separan unos de otros, no porque se muevan, sino porque la goma del globo se expande. La luz que viaja por el universo es como una hormiga caminando sobre esa goma elástica. A medida que el espacio se expande, la onda de luz es torturada, estirada físicamente por el propio tejido del cosmos hasta convertirla en una onda larga y roja. Ese día de 1929, la luz dejó de ser solo una herramienta para ver, se convirtió en una regla para medir el destino del universo. Gracias a que la luz cambia de color, supimos que el universo no es una caja estática y eterna. Supimos que el universo está creciendo, explotando en cámara lenta. Y si está creciendo, significa que, en el pasado, fue más pequeño. Hubble, sin saberlo, acababa de darnos la primera prueba del Big Bang. Pero mientras mirábamos a las galaxias huir y al espacio estirarse, aquí en la Tierra, en un medio mucho más denso y claustrofóbico, estábamos a punto de descubrir que la luz no es invencible. Siempre hemos dicho que nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío. Pero, ¿qué pasa cuando la luz entra en el agua? Prepárate, porque vamos a ver qué ocurre cuando rompes la barrera del sonido, con los ojos. Así que Hubble nos dejó con la imagen de un universo en expansión, donde la luz se estira y las galaxias huyen. Pero toda esa cosmología a gran escala nos hizo olvidar una pequeña trampa en las leyes de Einstein. Siempre repetimos el mismo mantra: nada puede viajar más rápido que la luz.
Pero esa frase tiene un asterisco, tiene letra pequeña. La frase completa es: nada puede viajar más rápido que la luz, en el vacío. ¿Y qué pasa cuando la luz deja de viajar por el vacío del espacio y entra en un lugar lleno de cosas, como una piscina de agua? Pues pasa lo que nos pasa a todos en una calle llena de gente. La luz se frena. Cuando un fotón entra en el agua, tiene que abrirse paso entre miles de millones de moléculas. Es como correr a través de una multitud. La luz choca, rebota, es absorbida y reemitida constantemente. Y todo eso la ralentiza. En el agua, la velocidad de la luz se reduce a unos 225.000 kilómetros por segundo, que sigue siendo una barbaridad, pero es solo el 75% de su velocidad máxima. Y aquí es donde las reglas del juego cambian por completo, porque el universo nos ha dejado una pequeña laguna legal. El límite absoluto sigue siendo de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Eso es inquebrantable. Pero si la luz se frena en el agua, eso significa que, de repente, hay un nuevo límite de velocidad local, y ese límite sí se puede romper. Ahora imagina que tienes una partícula subatómica, como un electrón, disparada con una energía brutal por la desintegración de un átomo de uranio. Ese electrón puede salir despedido, digamos, a 250.000 kilómetros por segundo. En el vacío, seguiría siendo más lento que la luz, pero dentro de una piscina de agua, ese electrón está superando el límite de velocidad local. Va más rápido que la luz en ese medio. ¿Y qué pasa cuando algo rompe una barrera de velocidad? Pasa lo mismo que cuando un avión rompe la barrera del sonido. Cuando un caza a reacción supera la velocidad del sonido, crea una onda de choque masiva, un boom sónico, que escuchamos como una explosión. Pues bien, en 1934, el físico Pavel Cherenkov descubrió que los electrones que van más rápido que la luz en el agua también crean una onda de choque, pero no es una onda de sonido, es una onda de choque de luz, un boom sónico óptico. ¿Y cómo se ve eso? Si alguna vez has visto una foto del interior de un reactor nuclear, habrás notado un brillo fantasmal, un aura de color azul eléctrico que parece de otro mundo. Ese brillo no es radiación, no es un efecto especial. Ese brillo es el efecto Cherenkov. Es la firma visual de miles de millones de partículas rompiendo el límite de velocidad de la luz en el agua. Cada segundo es una de las imágenes más bellas y aterradoras de la física. Es la prueba de que, aunque hay leyes universales, a veces, solo a veces, en los lugares correctos, podemos engañar al sistema. Pero mientras descubríamos cómo romper la velocidad de la luz en una piscina, estábamos a punto de toparnos con un fenómeno mucho más extraño, algo que el propio Einstein odiaba. Algo que parecía romper el límite de velocidad no en el agua, sino a través de la galaxia entera. Prepárate, porque vamos a hablar de una acción tan rápida que el padre de la relatividad la llamó, con desprecio, acción fantasmal a distancia. Acabamos de ver que podemos engañar a la luz en el agua, pero siempre bajo una regla estricta. El límite de velocidad universal en el vacío sigue siendo sagrado. Sin embargo, justo un año después de descubrir el efecto Cherenkov, la física cuántica apareció en escena para patear el tablero y decirle a Einstein que su límite de velocidad quizás no era tan absoluto como él pensaba. Estamos en 1935 y estamos a punto de entrar en el rincón más extraño de la realidad, el entrelazamiento cuántico. Imagina que tienes dos monedas especiales. Dos monedas cuánticas están entrelazadas. Eso significa que si una sale cara, la otra instantáneamente saldrá cruz. Siempre están conectadas por una regla invisible. Ahora le das una moneda a tu amigo y te quedas con la otra. Tu amigo se sube a una nave espacial y viaja a Marte o a otra galaxia, a 1.000.000 de años luz de distancia. Llega un momento en que ambos decidís lanzar la moneda a la vez. Tú miras tu resultado y ves que ha salido cara. En ese preciso instante, en el momento exacto en que tú descubres que es cara, tú sabes, con un 100% de certeza, que la moneda de tu amigo en otra galaxia ha salido cruz.
Y aquí es donde a Einstein se le erizaba el pelo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo supo la moneda de tu amigo que la tuya había salido cara? La información del resultado. He salido cara. Tuvo que viajar de tu moneda a la suya, a través de 1.000.000 de años luz, de forma instantánea. Eso es más rápido que la luz. Mucho más. Es infinitamente más rápido. Einstein odiaba esto. Lo llamó Spooky Action at a Distance, acción fantasmal a distancia. Le parecía una burla a su teoría de la relatividad. Si esta conexión instantánea era real, entonces el universo tenía una especie de servicio de mensajería web que ignoraba por completo su límite de velocidad. Entonces, la pregunta que ha mantenido despiertos a los físicos durante casi un siglo es: ¿viaja la información más rápido que la luz? La respuesta actual, y quiero que la escuches con atención porque es muy sutil, es no. Y es un no por una razón muy frustrante. Aunque el estado de las partículas cambia al instante, aunque la conexión es real, no podemos usar ese cambio para enviar un mensaje útil. Piénsalo. Tú no decides si tu moneda sale cara o cruz. Es aleatorio. No puedes forzarla a salir cara para mandar un 1 en código Morse y cruz para mandar un 0. Solo puedes medir el resultado al azar y saber, al instante, cuál es el resultado de tu amigo. Para confirmar que la conexión ha funcionado, tu amigo todavía tiene que llamarte por teléfono a la velocidad de la luz y decirte: oye, a mí me ha salido cruz, ¿y a ti? Es como tener dos dados mágicos. Si los lanzas a la vez en dos países distintos, siempre suman 7. Pero no puedes usar eso para hablar con la otra persona. Es una correlación instantánea, pero no es comunicación. La velocidad de la luz sigue siendo la ley para enviar mensajes. La causalidad, por los pelos, se salva. Pero mientras los físicos discutían sobre fantasmas cuánticos y mensajes instantáneos, dos ingenieros de radio, totalmente por accidente, estaban a punto de encontrar la prueba más sólida de que el universo entero nació de la luz. Iban a escuchar, por primera vez, el eco más antiguo del cosmos, el sonido del Big Bang. Así que la mecánica cuántica nos dejó con un universo lleno de conexiones fantasmales, pero con el límite de velocidad de Einstein todavía en pie. Y mientras los teóricos se rompían la cabeza con estas paradojas, la historia más grande sobre la luz estaba a punto de ser descubierta, no por un genio con una pizarra, sino por dos tipos normales con un problema de interferencias. Estamos en el año 1964. Arno Penzias y Robert Wilson son dos radioastrónomos de los laboratorios Bell, y su trabajo es, francamente, un poco aburrido. Están intentando calibrar una antena de radio gigante, una especie de trompeta metálica enorme, pero tienen un problema que les está volviendo locos. No importa hacia dónde apunten la antena, siempre detectan un ruido de fondo, un siseo constante que no se va nunca. Piensa en cuando buscas una emisora en una radio antigua, ese ruido blanco entre las canciones. Pues imagina eso, pero viniendo de todas las direcciones del cielo, día y noche, sin excepción. Al principio, pensaron que era un fallo técnico. Revisaron los cables. Apuntaron la antena a Nueva York, pensando que era interferencia de la ciudad. Nada. El ruido seguía ahí. La situación llegó a un punto cómico cuando subieron a la antena y encontraron a una pareja de palomas anidando dentro. Pensaron: ya está. Son los excrementos de las palomas. Limpiaron la antena a fondo, desalojaron a las aves y el ruido seguía ahí. Estaban desesperados. Lo que no sabían es que ese molesto siseo no era un error, era la voz del universo. A pocos kilómetros de allí, en la Universidad de Princeton, un equipo de físicos teóricos había calculado que, si la teoría del Big Bang era correcta, debería existir un eco de luz de esa explosión inicial, una especie de resplandor fósil que llenaría todo el espacio. Cuando Penzias y Wilson, frustrados, llamaron a Princeton para preguntar si sabían algo sobre ruidos de radio, al otro lado del teléfono se hizo un silencio sepulcral. Los teóricos supieron al instante lo que esos dos ingenieros habían encontrado por accidente. Ese ruido no era ruido, era la luz más antigua que el ojo humano jamás podrá ver. Verás, durante los primeros 380.000 años después del Big Bang, el universo era una sopa caliente y opaca. La luz estaba atrapada, pero en un momento dado, el universo se enfrió lo suficiente como para volverse transparente.
y en ese instante toda la luz que existía se liberó y empezó a viajar libremente en todas direcciones. Ese siseo que escuchaban era esa primera luz, el flash de la creación. Pero, ¿por qué lo oían como un ruido de radio, en lugar de verlo como una luz brillante? Aquí es donde volvemos a Hubble. Esa luz ha estado viajando durante 13.800 millones de años, y durante todo ese tiempo, el espacio se ha estado expandiendo, estirando esa onda de luz primordial hasta el extremo. Lo que nació como una luz blanca y cegadora, más caliente que el sol, se ha estirado tanto que hoy la recibimos como una fría y débil microonda. Esto rompió nuestra realidad por completo, porque significa que no importa dónde estés, siempre estás mirando al pasado. Significa que estamos, literalmente, bañados en la luz del nacimiento del tiempo. Vivimos dentro de la fotografía del universo cuando era un bebé, pero esta historia de la luz, tan ordenada y lógica, estaba a punto de recibir una propuesta de ciencia ficción, una idea tan loca que, si fuera cierta, significaría que la causalidad no existe. Prepárate, porque vamos a hablar de unas partículas que, en teoría, nacen, viven y mueren viajando más rápido que la luz. Así que teníamos el eco del Big Bang sonando en nuestros oídos. Una prueba irrefutable de que la luz es la cronista oficial del universo. Cada rayo de luz es un mensajero del pasado. Pero solo 3 años después de descubrir este eco, en medio de la psicodelia de los años 60, un físico llamado Gerald Feinberg decidió que estaba harto de las reglas de Einstein y se hizo una pregunta muy simple. ¿Y si todo lo que sabemos es solo la mitad de la historia? Estamos en 1967 y la física está a punto de coquetear con la ciencia ficción más pura. Verás, las ecuaciones de Einstein nos dicen que, para que un objeto con masa alcance la velocidad de la luz, necesita energía infinita. Es un muro insuperable. Fin de la historia. Pero Feinberg encontró una pequeña laguna matemática, una trampa en las ecuaciones. Él dijo: vale, no podemos acelerar hasta la velocidad de la luz, pero ¿y si una partícula ya nace en el otro lado del muro? ¿Y si hay partículas que siempre viajan más rápido que la luz? A estas partículas hipotéticas las llamó taquiones, de la palabra griega tachis, que significa rápido. Según la teoría de Feinberg, el universo estaría dividido en 2 reinos. El nuestro, el de la materia normal, que él llamó tardiones, porque somos lentos, donde nada puede ir más rápido que la luz. Y luego, un universo paralelo, un supermundo, habitado por taquiones, donde nada puede ir más lento que la luz. Piénsalo un segundo. Para nosotros, la velocidad de la luz es un límite superior, un techo. Para un taquión, sería un límite inferior, un suelo. Para que un taquión frenara y alcanzara la velocidad de la luz, necesitaría energía infinita. Pero aquí es donde la cosa se vuelve absolutamente demencial. Si los taquiones existieran, tendrían propiedades que suenan a pesadilla lógica. Por ejemplo, a medida que un taquión pierde energía, en lugar de frenar, acelera. Cuanta menos energía tiene, más rápido va, hasta alcanzar una velocidad infinita con energía cero. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que le harían al tiempo. Si pudieras construir un teléfono de taquiones, podrías enviar un mensaje de la Tierra a Marte que llegaría antes de que lo hubieras enviado. Déjame repetirlo. El mensaje llegaría a su destino antes de salir de su origen. Esto no es solo una curiosidad. Esto destruye el concepto de causa y efecto. Destruye la lógica del universo. Si la información puede viajar al pasado, puedes crear paradojas irresolubles. Podrías enviarte a ti mismo los números de la lotería de mañana. O, en el ejemplo clásico, podrías enviar un mensaje al pasado para evitar que tus abuelos se conozcan, creando una paradoja en la que tú nunca habrías nacido para enviar ese mensaje en primer lugar. Es un suicidio lógico. Por esta razón, la mayoría de los físicos hoy en día creen que los taquiones son simplemente una curiosidad matemática, un fantasma en las ecuaciones que no existe en la realidad. El universo, al parecer, tiene un mecanismo de autoprotección para evitar que rompamos la causalidad.
Pero mientras los físicos teóricos jugaban con partículas imposibles que rompían el tiempo, un ingeniero mexicano estaba a punto de encontrar una solución mucho más elegante para viajar más rápido que la luz. Una solución que no rompía las leyes de Einstein, sino que las doblaba a su antojo. No se trataba de ir más rápido que la luz, se trataba de obligar al espacio a hacer el trabajo por ti. Los taquiones eran un callejón sin salida, una idea fascinante que, si fuera real, haría que la lógica del universo colapsara. El límite de velocidad de Einstein parecía blindado contra cualquier ataque frontal. Pero, ¿y si en lugar de intentar romper la ley, buscáramos un vacío legal? ¿Y si hubiera una forma de obedecer a Einstein al pie de la letra y aún así llegar a otra galaxia en menos de una semana? Pues bien, esa solución no vino de un laboratorio del CERN ni de una pizarra de Princeton. Vino de la televisión. Estamos en el año 1994. El físico teórico mexicano Miguel Alcubierre está sentado en su sofá viendo un episodio de su serie favorita, Star Trek. Ve al capitán Kirk dar la orden: «Señor Zulu, velocidad de curvatura, factor 2», y la nave Enterprise se estira y desaparece en el espacio. Cualquiera de nosotros habría pensado: «¡Qué guay! Ojalá fuera real», pero Alcubierre, que era físico, pensó: «Espera un momento, ¿y si fuera real? ¿Cómo funcionaría eso según las ecuaciones de Einstein?». Se fue a su escritorio y se puso a jugar con las matemáticas, y lo que descubrió fue tan elegante que parece sacado de un sueño. Alcubierre encontró una laguna jurídica en la relatividad general. Verás, Einstein nos dice que nada dentro del espacio puede viajar más rápido que la luz, pero no dice nada sobre la velocidad a la que se puede mover el propio espacio. Recordemos a Hubble. El espacio se expande, y en los confines del universo se expande mucho más rápido que la luz. Así que, ¿por qué no usar eso a nuestro favor? El motor Alcubierre, o Warp Drive, no funciona como un cohete normal. La nave no se mueve. No enciende ningún motor para impulsarse a través del espacio. En lugar de eso, la nave crea una burbuja de espacio-tiempo a su alrededor, y luego esa burbuja hace algo increíble. Comprime el espacio que tiene delante y lo expande por detrás. Es como si fueras un surfista en una ola de espacio-tiempo. Tú estás quieto sobre la tabla, pero la ola te lleva a una velocidad vertiginosa. Dentro de la burbuja, los astronautas estarían flotando en gravedad cero, sin sentir ninguna aceleración. No se convertirían en puré contra la pared. Para ellos, no estarían rompiendo ninguna ley, pero para un observador externo, la burbuja entera se desplazaría a 10, 100 o 1000 veces la velocidad de la luz. Alcubierre publicó sus ecuaciones y demostró que, matemáticamente, era perfectamente posible. No violaba ninguna ley de Einstein, era una solución real. Pero, como siempre en la física, hay una pega, y esta es una pega gigantesca. Para crear esa burbuja, para comprimir y expandir el espacio a voluntad, necesitas un tipo de materia muy especial. Necesitas materia exótica, con masa negativa. ¿Qué es eso? Pues si la materia normal tiene gravedad y atrae las cosas, la materia con masa negativa tendría antigravedad, repelería las cosas. Si la empujas, en lugar de alejarse, vendría hacia ti. Es un concepto tan extraño que no sabemos si existe en la naturaleza, y mucho menos cómo producirlo en las cantidades masivas que se necesitarían para mover una nave. El motor Alcubierre es como tener los planos detallados de un Ferrari, pero no tener ni idea de cómo fabricar la gasolina que necesita. Pero mientras los físicos soñaban con doblar el espacio en un laboratorio de Harvard, una científica estaba a punto de hacer lo contrario. No iba a acelerar la luz, iba a detenerla por completo. El motor Alcubierre nos dejó con un sueño de ciencia ficción: viajar más rápido que la luz sin romper las reglas de Einstein, siempre y cuando encontráramos una gasolina imposible. Pero mientras algunos físicos buscaban formas ingeniosas de engañar al límite de velocidad, un joven científico portugués decidió que estaba harto de jugar. Decidió que la única forma de solucionar los problemas del universo era cometer la herejía definitiva. Estamos en el año 1998 y el físico João Magueijo está a punto de atacar el pilar más sagrado de la física moderna. Verás, la cosmología tenía un problema muy gordo llamado el problema del horizonte.
Cuando miramos el eco del Big Bang, vemos que el universo tiene la misma temperatura en todas partes, con una precisión asombrosa. Pero según nuestras teorías, no debería ser así. Es como si entraras en una habitación gigante y vieras que la pared de la izquierda y la de la derecha están exactamente al mismo grado de calor. La única forma de que eso ocurra es que el calor haya tenido tiempo de repartirse, de viajar de un lado a otro. Pero el universo primitivo era tan grande y la luz tan lenta que, según los cálculos, la luz no tuvo tiempo de viajar de un extremo al otro para igualar la temperatura. Para solucionar esto, los físicos se inventaron la teoría de la inflación, la idea de que justo después del Big Bang, el universo se expandió de forma hiperacelerada, más rápido que la luz, mezclándolo todo antes de que empezara el juego. A Mageijo, esta idea le parecía un parche, un truco sacado de la manga para que los números cuadraran. Así que propuso una alternativa mucho más radical, mucho más simple y mucho más aterradora. Se hizo una pregunta prohibida. ¿Y si la constante más constante del universo no fuera constante? Su teoría, conocida como velocidad variable de la luz, o de SL, proponía que la velocidad de la luz no es un número fijo y eterno. Mageijo sugirió que, en los primeros instantes del universo, cuando la energía era inimaginablemente alta, la luz viajaba mucho más rápido, quizás infinitamente más rápido. Si esto fuera cierto, el problema del horizonte desaparece de golpe. La luz tuvo todo el tiempo del mundo para conectar todos los rincones del cosmos y dejarlo a una temperatura uniforme. Pero a medida que el universo se fue enfriando y expandiendo, la velocidad de la luz cristalizó en el valor que conocemos hoy, en esos 300.000 kilómetros por segundo. Piénsalo un momento. Esto cambia todo. Significa que el límite de velocidad del universo no es una ley grabada en piedra, sino un estado de la materia, como el agua que se congela y se convierte en hielo. La teoría de Mageijo es una herejía porque ataca directamente a la relatividad de Einstein. Si la velocidad de la luz puede cambiar, entonces toda la estructura del espacio-tiempo que hemos construido se tambalea. Hoy en día, la VSL sigue siendo una teoría marginal, una idea controvertida que la mayoría de los físicos no aceptan, pero nos deja con una pregunta inquietante. ¿Estamos seguros de que las leyes que medimos hoy son las mismas que gobernaban el universo hace 13.000 millones de años? Mientras Mageijo intentaba acelerar la luz en el pasado, una científica en un laboratorio de Harvard estaba a punto de demostrar que, en el presente, podía hacer algo mucho más impresionante. Iba a obligar a la luz a hacer algo que, hasta ese momento, creíamos que era físicamente imposible: quedarse quieta. La teoría de Mageijo era pura dinamita intelectual. Nos sugería que, en el pasado, la luz pudo haber sido mucho más rápida. Pero mientras esa batalla se libraba en las pizarras de los teóricos, en el mundo real, en un laboratorio oscuro y frío de la Universidad de Harvard, estábamos a punto de presenciar un acto de magia que nadie creía posible. Estamos en el año 1999 y la física danesa Lene Hau está a punto de domesticar a la bestia más salvaje del universo. Durante más de 300 años, desde Galileo hasta Einstein, habíamos dado por sentado que la luz es sinónimo de velocidad. La luz corre, es lo que hace, es su identidad. Pero Lene Hau se hizo una pregunta muy simple. ¿Podemos obligarla a ir más despacio? Para hacerlo, no construyó un muro de ladrillos ni una rueda dentada más rápida. Construyó el lugar más frío del universo. Usando láseres y campos magnéticos, Hau y su equipo crearon una pequeña nube de átomos de sodio enfriados a una temperatura apenas 1/1000ª de grado por encima del cero absoluto. A esa temperatura, los átomos dejan de comportarse como partículas individuales y se funden en un estado exótico de la materia llamado condensado de Bose-Einstein. Imagina una niebla superdensa y cuántica, una especie de melaza para fotones. Entonces, Hau apuntó un láser a esa nube y disparó un pulso de luz. Lo que ocurrió a continuación desafía toda lógica. El pulso de luz, que un instante antes viajaba a 300.000 kilómetros por segundo, entró en la nube y se frenó. Pero no se frenó un poco, se frenó de forma catastrófica. La velocidad de la luz dentro de esa nube se desplomó a 60 kilómetros por hora. Déjame poner eso en perspectiva.
has ido más rápido en tu coche por la autopista. Un ciclista profesional podría adelantar a ese rayo de luz. Por primera vez en la historia, la humanidad había convertido al corredor más rápido del cosmos en un caracol. Habíamos transformado lo inalcanzable en algo que podíamos ver moverse a simple vista. Pero eso fue solo el principio. 2 años después, en 2001, Lene Hau fue un paso más allá. No solo frenó la luz, la detuvo por completo. Afinando su experimento, logró que un pulso de luz entrara en la nube, se apagara por completo y que su información quedara impresa en los átomos de la nube, como una huella digital. Durante una fracción de segundo, la luz dejó de existir, pero su alma, su esencia, estaba almacenada en esa materia superfría. Y entonces, con otro disparo de láser, Hau resucitó el pulso de luz original, que salió de la nube exactamente igual que como había entrado, y volvió a acelerar a su velocidad normal. Fue un momento histórico. Habíamos logrado congelar un rayo de luz. Lo habíamos guardado en una nevera y lo habíamos soltado cuando quisimos. Esto no es solo un truco de laboratorio. Esto abre la puerta a tecnologías que hoy suenan a ciencia ficción, como ordenadores cuánticos que usen luz detenida como memoria RAM. Pero mientras celebrábamos este control sin precedentes sobre la luz, a miles de kilómetros de distancia, en el acelerador de partículas más grande del mundo, un equipo de científicos estaba a punto de anunciar un descubrimiento que, si era cierto, haría que todo lo que hemos visto hasta ahora pareciera un juego de niños. Estaban a punto de decirnos que habían encontrado algo que no solo se frena, algo que, de hecho, había roto el límite de velocidad sagrado. Y el mundo, por unos meses, contuvo la respiración. Lene Hau nos demostró que podíamos jugar a ser dioses con la luz, frenándola hasta detenerla. Pero todo lo que hacíamos en el laboratorio seguía respetando la regla de oro. En el vacío, nada supera a Einstein. Hasta el 23 de septiembre de 2011, ese día, el mundo de la física recibió una noticia que sonaba a terremoto, a fin del mundo. El CERN, el laboratorio de física de partículas más prestigioso del planeta, convocó una rueda de prensa de emergencia. Y lo que anunciaron fue una bomba atómica. Un experimento llamado Opera había disparado un haz de partículas fantasmales, llamadas neutrinos, desde Ginebra, en Suiza, hasta un detector subterráneo en Gran Sasso, Italia, 730 kilómetros de distancia, atravesando la roca como si no existiera. Habían hecho este experimento miles de veces, pero esta vez, al revisar los datos, encontraron algo imposible. Los neutrinos habían llegado a Italia 60 nanosegundos, antes de lo que debería haber tardado un rayo de luz. 60.000 millonésimas de segundo. No parece mucho, ¿verdad? Pero en física es una eternidad. Es la diferencia entre la realidad y la ficción. La noticia explotó en los medios de todo el mundo. Los titulares eran apocalípticos. Einstein se equivocó. Descubiertas partículas que viajan más rápido que la luz. Viajes en el tiempo a la vuelta de la esquina. Fue un momento de pánico y euforia a partes iguales. Si el resultado era correcto, no era una pequeña corrección a los libros de texto. Era tirar 100 años de física a la basura y empezar de cero. La relatividad, la causalidad, todo lo que habíamos visto en este video se derrumbaba. El propio equipo del CERN estaba tan asustado de su propio descubrimiento que, en la rueda de prensa, pidieron ayuda al mundo. Dijeron, literalmente, hemos revisado todo y no encontramos el error. Por favor, ayúdennos a encontrarlo, porque no podemos creer lo que estamos viendo. La comunidad científica se dividió en dos. Los jóvenes y audaces soñaban con una nueva física. Los veteranos, más escépticos, apostaban dinero a que era un error humano. Durante 6 meses, el mundo contuvo la respiración. Se publicaron cientos de artículos teóricos intentando explicar el fenómeno. ¿Eran taquiones? ¿Era una nueva dimensión? Y entonces, en marzo de 2012, llegó el desenlace. Y fue la cura de humildad más grande que la ciencia ha recibido en el siglo XXI. No era una nueva dimensión, no eran taquiones, no era una nueva física, era un cable, un simple cable de fibra óptica
que conectaba el receptor GPS al reloj maestro del experimento estaba mal enchufado, estaba suelto. Esa mala conexión había introducido un retraso minúsculo en la sincronización de los relojes, haciendo que pareciera que los neutrinos llegaban antes. Cuando apretaron el enchufe y repitieron el experimento, los neutrinos llegaron exactamente a la velocidad de la luz, ni un nanosegundo antes. Einstein, desde su tumba, sonreía. La lección fue brutal, pero necesaria. El límite de velocidad de la luz es tan fundamental, tan sólido, que la única vez en la historia reciente que pensamos que lo habíamos roto, la culpa no fue de las leyes del universo, sino de un técnico que no había apretado bien un tornillo. Pero mientras nos recuperábamos de este susto, no nos dimos cuenta de que, a escala cósmica, el límite de velocidad de la luz ya se está rompiendo todos los días. Y esta vez no es por culpa de un cable suelto, es por culpa del propio tejido del espacio. Y nos está llevando a un futuro en el que el universo se volverá literalmente invisible. El susto del CERN nos recordó, de la forma más humillante posible, que el límite de Einstein es prácticamente inquebrantable. Es la ley. Pero durante toda esta historia, hemos hablado de la luz como un concepto abstracto, un número en una pizarra, un retraso en un telescopio, un brillo azul en una piscina. Nunca, en 350 años de estudio, habíamos logrado ver a la luz moverse. Era demasiado rápida, demasiado etérea. Nuestra tecnología siempre llegaba tarde a la foto. Imagina intentar fotografiar una bala con la cámara de tu móvil. Imposible, ¿verdad? Saldría una mancha borrosa, pues la luz es 1.000.000 de veces más rápida que esa bala. Hasta el año 2017. Ese año, un equipo de investigadores del MIT, liderados por Ramesh Raskar, decidió que ya estaba bien de imaginar. Decidieron que iban a construir una cámara tan absurdamente rápida que pudiera congelar un fotón en pleno vuelo. A esta tecnología la llamaron femtofotografía. Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, tu móvil graba, quizás, a 60 fotogramas por segundo, una cámara de cine profesional a 120, una cámara de slow motion para ver explotar un globo a unos 10.000. La cámara que construyeron en el MIT captura 1 billón de fotogramas por segundo, un 1 seguido de 12 ceros. Es tan rápida que, si grabaras una bala con ella, la bala parecería estar completamente quieta en el aire. Podrías verla girar sobre sí misma en el sitio, pero ellos no querían grabar balas, querían grabar al corredor definitivo. En su laboratorio montaron una escena simple, una botella de plástico, un espejo y una fuente de luz láser, y entonces dispararon. Lo que lograron grabar es, sencillamente, una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos un vídeo real de un pulso de luz viajando por el aire. En la grabación, ves una pequeña bala de luz, un paquete de fotones, moviéndose a cámara lenta. Entra por un lado de la botella, la atraviesa, ilumina el líquido por dentro, sale por el otro lado, sigue su camino, choca contra el espejo, rebota y se dispersa por la habitación. Podemos verlo, podemos pausarlo, podemos rebobinarlo. Ese vídeo cambió la forma en que nos relacionamos con la luz. Dejó de ser una idea matemática para convertirse en algo tangible, en un objeto físico que podemos observar y estudiar en movimiento. La femtofotografía nos ha permitido ver lo imposible. Hemos convertido al fantasma más rápido del universo en un actor de cine a cámara lenta. Pero mientras celebramos que por fin podemos ver la luz, no nos damos cuenta de que, a escala cósmica, está ocurriendo exactamente lo contrario. Hay luz que nunca podremos ver. Hay partes enteras del universo que, aunque existen, están a punto de desaparecer de nuestra realidad para siempre. Y esta vez, no hay truco. Es la última y más cruel paradoja que nos impone la velocidad de la luz. Hemos logrado filmar la luz a cámara lenta. Un triunfo tecnológico que nos hace sentir dueños del universo, pero es solo una ilusión de control, porque mientras aquí, en nuestro pequeño laboratorio, jugamos a ser dioses, allá afuera, en la inmensidad del cosmos,
Estamos perdiendo la guerra, y la estamos perdiendo contra el propio espacio. Volvamos por un momento a Edwin Hubble. Él nos enseñó que el universo se expande, pero en las últimas décadas, gracias a telescopios mucho más potentes, hemos descubierto algo mucho más inquietante. El universo no solo se expande cada vez más rápido. Una fuerza misteriosa que llamamos energía oscura está inflando el globo del cosmos a un ritmo acelerado, y aquí es donde la velocidad de la luz nos juega la última y más cruel de sus pasadas. Recordemos el motor Alcubierre. La relatividad dice que nada dentro del espacio puede superar la velocidad de la luz, pero el propio espacio no tiene ese límite. El tejido del universo puede estirarse a la velocidad que le dé la gana, y eso es exactamente lo que está pasando. Las galaxias más lejanas, las que están en el borde de nuestro universo observable, se están alejando de nosotros a una velocidad tan brutal que ya han superado la velocidad de la luz. No es que tengan motores más potentes, es que el espacio que hay entre ellas y nosotros se está creando, se está estirando más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. Quiero que entiendas lo que esto significa, porque es una sentencia de muerte para la astronomía del futuro. Imagina que estás en un barco y un amigo tuyo está en otro, alejándose. Mientras se aleje más lento de lo que tú puedes nadar, siempre podrás llegar hasta él. Pero si empieza a alejarse más rápido de lo que nadas, da igual cuánto te esfuerces. La distancia entre vosotros solo crecerá. Estará perdido para siempre. Eso es lo que está pasando con las galaxias. La luz que emiten esas galaxias ahora mismo, en este preciso instante, es como un nadador intentando cruzar un río que se ensancha demasiado rápido. Esa luz nunca nos alcanzará, nunca. Estamos rodeados por un horizonte de eventos cósmico, una frontera invisible. Todo lo que cruza esa frontera, todo lo que es arrastrado por la expansión acelerada más allá de ese punto, desaparece de nuestro universo para siempre. No es que se vuelvan invisibles, es que su futuro se desconecta causalmente del nuestro. Lo que estamos viendo hoy con nuestros telescopios es la última luz fósil que nos enviaron hace miles de millones de años, cuando todavía estaban a nuestro alcance. Es el último eco de un vecino que ya se ha mudado de nuestro universo observable. Cada segundo que pasa, más galaxias cruzan esa frontera. El cielo nocturno, a una escala de tiempo cósmica, se está vaciando. La velocidad de la luz, que nos ha permitido descubrir la historia del universo, es también la que está construyendo los muros de nuestra prisión final. Nos está dejando solos. Y esa es, quizás, la forma más profunda en la que la luz rompe nuestra realidad. Nos enseña que, por mucho que avancemos, siempre habrá lugares a los que nunca podremos ir y luces que nunca podremos ver.